meditar en la palabra de Dios. Iba a empezar hoy a seguir con la cuestión de cómo dar a conocer el evangelio a los evangélicos. A lo largo de la semana hubo algunas preguntas acerca de lo que he estado predicando, acerca de los niños, y me di cuenta que debía predicarles al menos una predicación más al respecto. Y si Dios permite, amados hermanos, dentro de 8 días ya iniciamos con esto de predicándole a los evangélicos, hermanos. Entonces vamos a ver un día más, una predicación de más de cómo evangelizar a los niños y o cómo llevar a los niños al evangelio. Y posteriormente ya vamos a seguir con los adultos de conocer el evangelio de manera correcta y específicamente con el tema del arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por su amor y su misericordia. Gracias por su fidelidad. Gracias porque a través de su palabra nos enseña su justicia y actuar justamente. Padre bendito, agradece de todo lo que estamos haciendo hoy, de nuestros corazones, de la predicación de su palabra, porque se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, platicaba una mamá con su hijo. O póngale papá con el hijo, o póngale mamá con la hija. ¿Por qué digo esto? Porque no vayas, no, pues nada más nos dice a las mamás. No, hermanas, hace 8 días les di con todo a los papás, ¿verdad? Pero pónganle el ejemplo que quieran, es una ilustración. Y el niño le hizo la pregunta siguiente: papá, mamá, pónganle que quieran, ¿qué hago para llegar al cielo? La respuesta fue: pórtate bien. En ese momento, la persona que dio esa respuesta se convirtió en un buen católico. ¿Es correcto eso de que portándose bien van a llegar al cielo? Es totalmente incorrecto, dado que salvación no es por obras, es por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se. Entonces, en la ilustración, la persona que le dijo esto al pequeño, ¿lo está guiando al evangelio? No, lo está guiando a una falsa salvación. ¿Por qué lo está guiando a una falsa salvación? Porque una falsa salvación es una salvación por obras. Portándome bien voy a llegar al cielo. Eso es una mentira. Me parece, amados hermanos, que como la ilustración nos dice, que nosotros damos ese tipo de respuestas a los niños porque no hemos comprendido nosotros tampoco el evangelio. Porque si hubiésemos comprendido el evangelio, nosotros le podríamos explicar de una manera sencilla al niño que, hermanos, la salvación únicamente es por fe a través de la gracia de Dios en el sacrificio de Jesucristo, y que sus obras, el que portarse bien, es una evidencia de que realmente ha creído. Eso dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces, hermanos, nuestra salvación no es por portarnos bien. Así que si tú le dices a tu hijo, hija, nieto, nieta, lo que sea, sobrino, sobrina, primo, prima, pórtate bien para que llegues al cielo, te quiero decir que le estás contando una gran mentira a tu hijo. Por lo cual, amados hermanos, el título de la predicación de hoy es llevando a entender a los niños la salvación. Llevando a entender a los niños la salvación. La repito una vez más: llevando a entender a los niños la salvación. Nosotros sabemos que la evidencia de que alguien se ha arrepentido de manera genuina de sus pecados y ha creído
en Cristo Jesús, tanto para un niño, tanto para un adulto, es la transformación de su vida. ¿Cómo te das cuenta de que alguien realmente tiene una fe que salva? Porque su vida es transformada. Si ustedes dicen, yo creí en el evangelio, pero su vida sigue siendo exactamente la misma que la de antes, te tengo noticias. Tu fe no es una fe genuina. ¿Hay ejemplos en la Biblia de fe no genuina? Sí. ¿Se acuerdan del libro de Hechos, Simón el mago? Él creyó y hasta se bautizó. ¿Pero qué creen? No fue salvo. Porque su fe no era genuina. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hubo una transformación espiritual. Entonces, cuando el niño te pregunta, ¿qué debo de hacer para llegar al cielo? ¿O cómo llego al cielo? Tu respuesta tiene que ser, cree en Jesucristo. Es la única manera en que vas a llegar al cielo. Creyendo en Jesucristo como tu Señor y tu salvación. Pero el creer te debe de llevar a demostrar. Por ejemplo, si en este momento la camioneta o carro de alguno de ustedes se descompusiera y yo les dijera, yo la arreglo porque soy mecánico, ¿ustedes me creerían? Porque nunca me han visto arreglar un carro. Sin embargo, para yo poder decirles, yo arreglo su carro porque soy mecánico, tengo que demostrar que lo sé hacer. Así es con el evangelio. Porque en la misma manera que tú le digas a un niño, debes de creer en Jesús, el niño te va a decir qué es creer en Jesús. ¿Sabían ustedes que las preguntas que nos ponen más en jaque en nuestro conocimiento del evangelio son las preguntas de los niños? Y yo lo he visto muchas veces, que los niños les preguntan nos preguntan y nos quedamos así. Eso no lo había pensado, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de creer en Cristo? Si tu hijo te dijera o tu hija te dijera, a ver, ya me dijiste que es creer en Cristo, bien, ¿y cómo es eso? ¿Cómo demuestro que creo? ¿Verdad? Porque Santiago dice que nuestra fe no es una fe sin obras, es una fe con obras. Imagínate que tu hijo te dijera, ¿qué obras debo de hacer para creer en Cristo? A ver, hermanos, ahorita le estoy predicando a los padres para que se lo transfieran a los hijos. ¿Qué es creer? ¿Y eso en español qué significa? Porque creer y confiar son sinónimos, pero en la práctica, ¿cómo es? Tú confía. ¿Y saben cómo se va a quedar el niño? Bueno, cree lo que dice su palabra. En los mandamientos dice, obedece a tus padres y obedece a tu padre y a tu madre. Sí. Creer es como darle la confianza a alguien, ¿no? Bien, hermano, se acabó la predicación. No, no es cierto. ¿Se dan cuenta de por qué necesitamos nosotros mismos entender el evangelio? Porque antes de enseñarle al niño, escuchen, lo que debe de hacer, le debo de enseñar a quién seguir. Antes de enseñarle qué hacer, le debo que enseñar a quién seguir. La primer muestra de que alguien tiene una fe genuina es que sigue a Jesucristo. Pero se dan cuenta cómo aún nuestro evangelio, aunque le decimos evangélico, es muy romano, para no decir católico. No, tienes que hacer. No, el evangelio no se trata primero en qué tienes que hacer, sino a quién seguir. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27.
Yo estoy en Lucas, hermanos. ¿Ya ven? Estamos en vivo, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 27. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en Juan 10, 27. Dice ahí la palabra, todos juntos. No está diciendo Jesús, mis ovejas hacen. No, dice, mis ovejas oyen mi voz y me... ¿Se dan cuenta? No voy a preguntar qué seguir a Jesús porque esa es una prédica que ya sé que tengo pendiente con ustedes. Entonces lo primero que yo no le tengo que enseñar a los niños no es pórtate bien. Lo primero que yo le tengo que enseñar a los niños es sigue a. Y si yo le ayudo al niño a entender qué es seguir a Jesús, por naturaleza se va a portar bien. ¿Por qué? ¿A poco no, hermanos? Tú le dices a un niño, hablando de niño y niña, tú le dices a un niño, no tires esto, y lo primero que te dice es, ¿por qué? Y tú tomas ese por qué como un desafío. No, no te está desafiando. Él no comprende por qué. Si tú mismo no lo comprendes, Dios te dice, no hagas esto, y tú lo haces. Ahora imagínate un niño. Ese por qué es, ¿sabes qué te está pidiendo tu hijo? Explícame por qué no lo debo hacer. Entonces, antes de decirle al niño, no hagas o haz, yo le tengo que decir, sigue a. Ahora la pregunta, amados hermanos, es, ¿qué es seguir a Jesús? Sale, bye, hermanos, muchas gracias. ¿Qué es seguir a Jesús? Porque la Biblia enseña claramente que es seguir a Jesús. Eso es hacer. Gracias. Seguir a Jesús es enseñarle a tu hijo a ser un discípulo de Jesús. Hermanos, viene una pregunta, no me la contesten, contéstenlas a sí mismos. Es una situación de ustedes con Dios. ¿Quién de ustedes está discipulando a sus hijos? Porque me temo que el único discipulado que tienen es el de la escuela dominical. Les estamos enseñando a ser, mas no a ser. Antes de hacer, tienes que ser. Entonces no le puedes exigir a tu hijo que comprenda lo que no tiene que hacer si primero no le ayudas a comprender lo que tiene que ser, ¿verdad? Y no digo que esté mal que le digas pórtate bien, yo mismo lo he predicado, pero le tienes que dar una base sólida para que se porte bien. Y la base sólida para que él se porte bien es que le enseñes a ser discípulo de Jesús. ¿Cuánto se interesa tu hijo por la oración, por la lectura de la palabra? Dice un hermano lo siguiente: los niños hoy en día no son discípulos de Cristo ni se les está enseñando a ser discípulos de Cristo. Hoy en día a los niños se les está enseñando a ser discípulos de la televisión y el internet. Seamos honestos, ahí es donde se pasan la mayoría del día nuestros hijos. Entonces, si el niño no está aprendiendo a ser discípulo de Cristo, hermano, perdón, pero es porque tú mismo no has aprendido a ser discípulo de Cristo. Vamos a cambiar el internet por la lectura bíblica y la televisión por la oración. ¿Sabes por qué no lo haces, querido hermano? Porque eso te compromete a ti.
¿A qué te compromete? A lo que veíamos hace 8 días, a hacerlo tú mismo. ¿Se dan cuenta? El ejemplo. Entonces tu hijo no lo va a hacer. No va a ser un discípulo de Cristo hasta que tú mismo no des evidencia de ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no se manda solo. Perdón, sí se manda solo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le tengo que enseñar a ser un discípulo de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Otra vez, no es el hacer, sino en lo que es. Hermanos, el evangelio en primera instancia no se basa en lo que hacemos, se basa en lo que somos. Ser un discípulo de Cristo no se trata en servir, eso es lo que hace un discípulo. Pero ¿qué es un discípulo? Gracias, es alguien que aprende de su maestro. Amado hermano, ¿de quién está aprendiendo tu hijo? ¿Está aprendiendo de Cristo a través de ti o está aprendiendo de otras cosas menos de Cristo? Porque yo me doy cuenta, Miren, ¿quieren que hagamos un ejemplo muy sencillo? Lo hacemos. Si quieren, saco a los niños, los siento todo aquí y les empiezo a preguntar sobre juegos de violencia, juegos de asesinato, programas donde dicen groserías, películas de seres imaginarios, y comparo ese conocimiento con el conocimiento que tengan de Cristo. ¿Salen ustedes aprobados o reprobados? Ahora, trasladen eso a la presencia de Dios. Porque el pastor, ¿qué? O sea, aquí alguien fácil y sencillo me va a decir, porque así somos, es una realidad. ¿Usted qué? Si es igual de pecador que nosotros, ¿o a poco usted es perfecto? Porque es la excusa perfecta para defendernos, ¿verdad? Ok, trasladen eso a la presencia de Dios. ¿A Dios qué le vas a decir? No es que mi marido, ¿no? Y es que la serpiente. ¿Cuál serpiente si tú la viejita? Ah, no. No es cierto, hermanos. O sea, hermanos, ser un discípulo es alguien que tiene un maestro. ¿Quién es el maestro de sus hijos hoy en día? Televisión, internet. ¿Saben qué es lo peor, hermanos? Que salimos de esta predicación y vamos justamente a hacer lo mismo. Porque entonces tú mismo no eres discípulo. Porque quieres evadir la responsabilidad de guiar a tus hijos en Cristo. Entonces, tu hijo tiene que comprender que la salvación no es por lo que hace, sino por lo que, por a quién sigue. Y lo que hace viene después del que sigue. Entonces tú les tienes que enseñar a tus hijos primeramente a seguir a Cristo, a ser discípulos de Cristo, a aprender de Cristo a través de la oración y a través de las Escrituras. Habemos muchos padres, queridos hermanos, que nos da risa cuando nuestros hijos nos dicen cuando estamos orando, ya te tardaste mucho. ¡Qué chistoso! No tiene nada de chistoso. ¿Sabes qué está rechazando? La comunión con Dios. Le tienes que enseñar a tu hijo que cuando estás en comunión con Dios a través de la oración, tienes que permanecer. Noten a los niños. Perdón, hermanos. Noten a los niños. Yo me he dado cuenta de esto. El niño está quieto. Nada más empezamos a orar y ¿qué hace el niño? ¿Y el papá? Cuando es el momento donde el niño tiene que estar más. Lo veíamos el lunes, ¿no? En el estudio de Apocalipsis. Cuando Dios habla, ¿qué hacemos nosotros?
nos callamos. ¿Verdad? ¿Por qué para tu hijo, por qué para nuestros hijos la Biblia parece ser lo más aburrido del mundo? Porque es para ti lo más aburrido del mundo. No le enseñas qué es la prioridad. ¿Verdad? Miren, hay veces que yo me hago como el que no veo, ¿no? Pero estoy viendo. Soy re chismoso, la verdad. Y veo lo que hay en sus Biblias. ¿Sabes lo que a veces hay en sus Biblias? No hay versículos señalados. Hay pinturas de corazoncitos, el nombre de alguien que les gusta. ¿La Biblia es para eso? Cómprate un cuaderno y haz un chismógrafo y se acabó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso tu hijo rechaza las escrituras. Entonces tu hijo tiene que aprender que si quiere ser salvo, él tiene que creer en Cristo. Y el primer reflejo de que él cree en Cristo es que sigue a Cristo, que es un discípulo de Cristo. Ahora sí, ¿qué hace un discípulo de Cristo? Imita a Cristo. ¿Pero qué hace? Les voy a enseñar, les voy a dar lo que hace un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo en primera instancia confiesa sus pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El discípulo de Cristo en primera instancia confiesa sus pecados, ¿verdad? Fíjense qué curioso, les estoy enseñando a evangelizar a los niños y les estoy predicando a ustedes. Así es la palabra de Dios. El discípulo de Cristo primeramente confiesa sus pecados. Juan 1:9 dice la palabra, todos juntos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que tú debes enseñar en tu propia vida para la vida del niño, es un reconocimiento y confesión de pecado en tu vida. Pero ¿qué pasa? El niño se sube a una silla, tira algo y se rompe. Y vas y le dices al niño: ¿por qué tiraste eso? Y el niño te dice: yo no fui. ¿Y qué es lo primero que hace? Chantaje emocional. ¿Qué es el chantaje emocional? Que ya se los dije y ustedes siguen cayendo. El niño se pone a... ¿Y qué hace el papá o la mamá? Sí, cierto, mijito, tú no fuiste. ¿Le estás enseñando a confesar su pecado y aceptarlo o a negarlo? ¿Te das cuenta? O si el niño está con alguien más, ¿qué dice el niño? Lo tiró él. Y el niño empieza a llorar, ¿y qué dices? No, sí, mijito, lo tiré yo. Le estás enseñando a mentir y a no confesar su pecado. Esta frase me encanta. Se cayó. No se cayó. Tú lo tiraste. Porque la cosa, esta maceta no va a saltar solita al piso a menos de que alguien vaya y la... Pero nosotros decimos se cayó para no decirle nada al niño. ¿Le estás enseñando a confesar su pecado? ¿Le estás enseñando a evadirlo y mentir? Entonces le estás enseñando a tu hijo todo menos a ser un discípulo de Cristo, porque un discípulo de Cristo se arrepiente. Salmo 51. Un discípulo de Cristo se arrepiente. Salmo 51. Ya me fui hasta el 111. Salmo 51.
Miren lo que dice en el Salmo 51 David. Como ustedes bien saben, David pecó con Betsabé, y no solamente pecó con Betsabé, sino que mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y miren lo que David hace en el Salmo 51. David va a reconocer totalmente su pecado, y no solo lo va a reconocer, lo va a confesar. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu... ¿Qué le está diciendo Dios a David a Dios? Yo pequé. No le está diciendo yo no fui, se cayó, fue él otro. ¿Sabías tú que cuando un niño hace eso de echarle la culpa a alguien más, es un digno representante de Adán? ¿Por qué? ¿Qué hizo Adán? Adán, ¿qué has hecho? La mujer. Le echa la culpa a Adán, ¿y a quién? A Dios. La mujer que tú me diste, es tu culpa. ¿Se dan cuenta? El niño rompe sus juguetes. Oye, ¿por qué rompiste esto? Yo no fui, fue este. Sí, mijito, fue ese. Ya lo estás enseñando a mentir. Ya lo estás enseñando a no confesar su pecado. Y si confesión de pecados no hay, perdón. Entonces, ¿cómo quieres que sea salvo, que Dios lo lleve al arrepentimiento, si no le estás enseñando lo esencial para la salvación, que es confesar su pecado? Entonces, un discípulo de Cristo confiesa su pecado. Número 2, ¿qué hace el discípulo de Cristo? ¿Qué hace el discípulo de Cristo? Número 2, ama a sus hermanos. Ama a sus hermanos. Vayan, amados hermanos, esto lo pueden ver, si tienen el libro de Padres Cristianos, Cómo ser Padres Cristianos Exitosos, de John MacArthur, ahí lo pueden ver, lo estoy citando de ahí, hermanos. Ama a sus hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Miren cómo la palabra de Dios es clara, cómo esta es una evidencia de salvación, o estas son evidencias de salvación. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: todos nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una evidencia de que eres un verdadero discípulo de Dios, de que eres salvo, está diciendo Primera de Juan, es que amas a tus hermanos. Pero ¿cómo educamos a los niños hoy en día? No los enseñamos a amar a sus prójimos, les enseñamos a que ellos son superiores a sus prójimos, y todos los que vienen están para servirte a ti. ¿Y qué hace el niño? Ve al otro, ¡pah! Y el padre, en vez de corregir al niño, regaña al otro. Pues por eso ya te dije que no te juntes con él, que no vengas porque te pega. No, disciplina al otro, no a este. Este no tiene culpa, a este le pegaron. Y el que pegó, sí, que se vaya. ¿Se dan cuenta? Le tienes que enseñar que no debe maltratar a su prójimo. Pero ¿cómo le vas a enseñar que no debe maltratar a su prójimo si también te maltrata a ti? ¿Se dan cuenta? No deberías de permitir
que el niño te levante la mano ni siquiera una sola vez, porque lo vas a acostumbrar. Luego hay niños que son niños metralleta. ¿Saben por qué? Porque no te dan uno. Tú vas caminando y te van dando varios. Y tú, ya te voy a pegar. No te pases, en serio, hermano, en serio, no juegues. O sea, les estás haciendo un daño terrible a los niños. Les tienes que enseñar a amar a su prójimo, a no lastimarlo. Oye, papá, entonces, ¿qué pasa si él me está golpeando a mí o me quiere golpear? Lo que hizo Jesús, retírate de ahí. No contestes de la misma manera. ¿Te das cuenta? Porque los papás somos bien, si te pega, suénatelo. Ya el niño se sonó al otro. Te mandan a llamar a la escuela y lo primero que le dices al niño es: te voy a pegar porque estás pegando. ¿Y quién le aconsejó que pegara? Hermanos, somos muy irónicos. ¿Se dan cuenta? Tienes que enseñarle a tu hijo a obrar bien para con los demás. Hijo, lo que el Señor nos da es para que lo compartas. Hay niños que no comparten ni con sus propios papás. ¿Se dan cuenta? Y hay niños bien inteligentes, porque ellos sí te piden a ti. Y si tú les dices no, te dicen: es que tienes que compartir. Ok, compártele tú a él. Ah, no. ¿Se dan cuenta? Y parece que los niños son los que tienen la fuerza. Se agarran la cosa que tienen que compartir. No, esto es mío. Y todos nos quedamos así. ¿Qué tipo de amor le estás enseñando a tu hijo para su prójimo? Un discípulo de Cristo hace todo lo contrario. Un discípulo de Cristo tiene algo y inmediatamente ¿en quién piensa? En los demás. Eso hace un discípulo de Cristo. Pero hay papás que llegan con el producto, se lo dan al hijo y le dicen: esto es para ti, y no quiero que le andes dando a nadie. Qué bonito discípulo de Jesús eres. Imagínate a Jesús en el momento de los 5,000 panes, de multiplicar los panes para las 5,000 personas. Jesús le dijo a Felipe: tráeme la cesta con los panes. Les dijo a Andrés: esto es para ustedes, no lo compartan con nadie. Eso hizo Jesús. Jesús dijo: denles de comer ustedes. Y les enseñó que el que reparte, comparte. Porque ya ven luego cómo nos vamos a lo egoísta. Se queda con la mayor parte. No, el que reparte a veces no se queda con nada. Pero él está feliz, ¿por qué? Porque ha demostrado el amor cristiano para su prójimo. Así como tu hijo dice: yo no comparto, imagínate que Cristo le diga: pues yo no te salvo, porque yo soy el que estoy repartiendo y me quedo con la mayor parte. ¿Se dan cuenta cómo los primeros que tienen que cambiar el chip en su corazón son ustedes? ¿Somos nosotros? Otro ejemplo. Cualquier parecido con la verdad es mera verdad, Les enseñamos a nuestros hijos a ser vanidosos en sus cosas. Estamos compartiendo el alimento. Entra alguien: guárdalo, guárdalo, guárdalo. Eso aprende el niño. De tal manera que cuando el niño tiene algo, en vez de compartir, ¿qué va a hacer? Lo va a guardar. Le estás enseñando a tu hijo todo menos amar a su prójimo.
Le estás enseñando a tu hijo todo menos a darle a su prójimo. Entonces, cuando sea grande y esté trabajando en una iglesia, si es que está trabajando en una iglesia, ¿sabes qué va a pasar? No va a querer aportar nada para los santos. Y cada que llegues y oiga hermano, oiga hermana, tenemos esta necesidad en la iglesia, ¿sabes qué va a hacer? No hay. Aunque haya, ¿por qué? Porque el dinero va a estar guardado como se le enseñó de chiquito. Tampoco estamos diciendo que sea un despilfarrador, pero que le tenemos que enseñar que él tiene que dar a su prójimo, que él tiene que amar a su prójimo. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio. No lo guardó, no dijo, Jesús ven, escóndete porque ahí vienen los pecadores. No, lo dio, lo ofreció. Hay niños, hermanos, que están aprendiendo a ni siquiera ofrecer el asiento. Y llegas de visita y te vas a sentar y no te sientes porque ahí me voy a sentar yo. Está bien, ¿no? Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Eso es por aprendizaje de nosotros. Dice el pastor Paul Washer, ¿quieres medir el egoísmo de tus hijos? Mide tu propio egoísmo. De verdad, hermanos. Entonces yo le tengo que enseñar a amar a sus hermanos, que antes de pensar en él, piense en los demás. Eso hizo Jesús, eso manda Pablo en Filipenses capítulo 2. No pienses en ti mismo, sino antes piensa en los demás y tenlos como superiores a ti mismo. Marcos capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a... Y luego lo que sigue me encanta. Y a dar su vida en rescate por muchos. Eso es un discípulo de Cristo. Eso hace un discípulo de Cristo, hermanos. Confiesa sus pecados, ama a sus hermanos. Número 3, obedece los mandamientos. Obedece los mandamientos. Juan 15:14. Juan 15:14. Juan 15:14. Juan 15:14. Juan 15:14. Juan 15:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos juntos, Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo. ¿Qué hace un discípulo de Jesús? Hace lo que él manda. Pero no, un discípulo de Jesús, hermanos, nunca va a decir en palabra: yo hago lo que Dios dice, pero con sus obras todo lo contrario. Ese no puede ser un discípulo. Alguien que solamente lo dice, pero que no lo hace. Tú tienes que decirlo y tienes que hacerlo. Escucha esto, querido hermano. Le tienes que enseñar a tu hijo no solamente lo que tiene que hacer, sino le debes enseñar cómo hacerlo. Otra vez, no le debes decir a tu hijo únicamente lo que tiene que hacer, sino le tienes que enseñar a cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Tú le dices a tu hijo: la Biblia dice que no debes de hacer esto, pero inmediatamente tu hijo te ve a ti haciéndolo. Entonces, ¿a quién le hago caso? No es coherente lo que me estás diciendo con lo que estás haciendo. Entonces tú le debes de enseñar a tu hijo cómo se tiene que hacer eso. ¿Verdad? Hay jóvenes que no quieren mover ni un dedo en la iglesia. ¿Por qué? Oye, joven, ¿me puedes ayudar a esto?
Nah, mejor este. No, mejor que lo haga el otro. ¿Por qué? Porque así fueron enseñados. ¿Y saben qué, hermanos? Yo lo veo. Yo lo veo. El servicio que hacemos aquí no es para nadie, sino para quién. Oye, hermano, ¿me puedes ayudar? No, mejor que lo haga este, mejor dile a este. Uno, está rechazando una gran bendición. Dos, te estás perdiendo de un gran honor. Y número tres, le estás enseñando a tu hijo a no servir a Dios. ¿Con qué autoridad le voy a decir a mi hijo, no te duermas en la iglesia si yo estoy así? ¿Con qué autoridad le digo a mi hijo, no te distraigas mientras está la predicación, si yo ando todo distraído mientras el pastor predica? Le tienes que enseñar cómo se obedece. Ahora, médico, sánate a ti mismo. Antes que le digas a los demás, ahí te hablan. No, Dios te está hablando a ti primero. Y hazlo primero tú. Mira cómo es el pecado de engañoso. Porque al decirle al niño en el culto, mira, ahí te hablan, ¿qué estás haciendo? Distrayéndolo de la predicación. Hermanos, enseñen con el ejemplo. Si el niño te ve a ti siendo violento, enojón, que si te dicen algo luego te enojas, luego haces berrinche, ¿sabes qué va a hacer el niño? Lo mismo. En serio, y esto ya lo hablamos en otra predicación. Yo no entiendo cómo apenas si nos vamos levantando y estamos así. Mira, te voy a poner un pequeño ejercicio. Cuando se levante tu hijo, obsérvalo. Y te vas a dar cuenta que se levanta igual que tú. Oye, espérate, pues te vas despertando, todavía no tienes contacto con nadie, ¿por qué ya estás enojado o enojada? No has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu carácter, en tus emociones, porque la palabra de Dios dice, en eso de que todo lo que yo les digo obedezcan, la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay personas, hay cristianos que nos las vivimos enojados. Oiga, hermano, hermana, ¿por qué siempre está enojado? Usted no sabe cómo me ha ido en la vida. Pues usted se lo buscó. Lo que ha pasado, lo que está sufriendo es porque usted mismo lo provocó. El niño y los demás no tienen la culpa. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le tengo que enseñar cómo obedecer a Dios. ¿Qué es obedecer a Dios? Tienes un decálogo en Éxodo 20. Puedes iniciar por el decálogo de Éxodo 20. Es Antiguo Testamento, ese no está vigente. No, sí está vigente porque se repite en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo, hermanos? No. Esa es la versión romana, para no decir católica. ¿Cuál es la versión bíblica? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está enseñando ese mandamiento? Que no hay nadie más importante en tu vida que... Eso es... No me contesten. ¿Eso es verdad en tu vida? Porque me queda claro que a veces Dios pasa a tercer o cuarto lugar. El trabajo, porque ni siquiera es la familia. El trabajo, luego la familia, luego los amigos y luego Dios. No, pastor, usted está exagerando. ¿Qué no vives para trabajar? ¿A poco no hasta en tus días de descanso trabajas? ¿Por qué ese día no se lo dedicas a Dios? Es que tengo mucho trabajo. Pues tu Dios es el trabajo. ¿Y eso lo están aprendiendo?
los niños. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el primero. El Señor Jesús dijo que aquel que no dejara padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, aún su propia casa y su propia vida por su nombre, no era digno de Él. No es digno de ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que debemos abandonarlos? No, que nuestro amor por Él aún debe de estar encima por el amor de la familia. Eso es no tener dioses ajenos delante de Él. No creas que nada más la imagen pintada en tu casa. No, no tendrás nada que ocupe mi lugar, dice el Señor. ¿Cuál es el segundo mandamiento del decálogo? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia de los que aman y obedecen mi nombre. Ese es el segundo mandamiento. Pastor, ahí sí no aplica, porque yo no tengo imágenes en mi casa. ¿Ah, no? No, yo ya no tengo ningún ídolo. Ah, no. Pues quiero decirte que tus pecados se convierten en tus ídolos. Porque idolatras más a tu pecado. Te voy a poner un ejemplo. El pastor Gera se enamora. ¡Ay, ajá! Se enamora. Empieza a salir con la chica. Empiezan a ser novios. Y en el proceso Dios le dice: no es la pareja que yo quiero para ti. Y les estoy hablando dentro del cristianismo. Obviamente si es yugo desigual ni lo pienses, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los dos son cristianos, pero ella camina para la derecha y tú caminas para la izquierda. Ella busca algo totalmente diferente a ti. Así que, adiós. Fíjate cómo tu pecado se convierte en un ídolo. ¿Qué hago? Pues me aferro a la persona. ¿Y a quién dejo? Oye, pero el estar con esa persona te está haciendo daño. Te está maltratando, te está destruyendo. No me importa, yo me aferro a la persona. ¿Y a quién estoy dejando? Él ya es tu ídolo. El pecado se acaba de convertir en tu ídolo. Y lo mismo pasa con el alcohol. Lo mismo pasa con la mentira. Lo mismo pasa con el adulterio. Lo mismo pasa con la fornicación. Se convierten en tus ídolos. ¿En dónde? En tu corazón. Entonces eres culpable de eso. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? Guardarás el día de... Ay, ajá. Voy 2 horas al templo, ya me estoy aburriendo. ¿Sabes qué significa guardar el día de reposo? Que todo ese día es dedicado ¿a quién? Y tú por 2 horas que le dedicas ya te estás quejando, ya se tardó la predicación. Pastor, ahora sí ya se tomó más tiempo. Pastor, no juegue ya, tengo cosas que hacer, tengo que ir a la fiesta. Tengo que ir al convivio, a la comida. Estás violando el día de... Y vamos con adventistas, y vamos con sabatistas, con judíos y... No, ustedes no están guardando el día de reposo, porque ya no es el sábado, es el domingo, y te peleas con ellos cuando tú ni siquiera estás respetando el mismo día que tú mismo enseñas, tú mismo ni lo respetas. ¿Se dan cuenta? Si analizas el día de reposo es, lo consagrarás a tu Dios y no trabajarás tú, ni tus siervos, ni tu buey, ni tu asno. Nadie. Platicaba con un judío, bueno, no platicaba, nos estábamos dando un buen debate, ¿no? No, yo no trabajo para nada el día sábado. ¿Cómo come, hermano? Bueno, no, hermano, ¿cómo come? Pues me voy a un restaurante. Ah, mire, abra la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Torah?
cuando tú vas a un lugar para que otro te sirva, según en el ambiente judío, la teología judía, ya estás haciendo que te sirva. Eso está prohibido en la ley. No estoy diciendo que para nosotros, porque ahorita va a decir alguien, pues al rato el pastor no come, ¿no? No, hermanos, no. Estoy hablando en el contexto de la ley del malentendido del día de reposo. Hermanos, tú puedes llevar tu actividad siempre y cuando todo tu día esté dedicado ¿a quién? A Dios. Pues yo voy al convivio porque está dedicado a Dios. No es cierto, te terminas peleando con los que están ahí. O sea, seamos honestos. Y eso que ni toman alcohol, imagínate si tomaran. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Tengo que enseñarle a mis hijos a obedecer el mandamiento. Ahora sí viene el cuarto mandamiento. ¿Cuál es? ¿Todos juntos? Honra a tu padre y a tu... ¿Pero qué crees? Tú mismo le estás enseñando a tus hijos a deshonrarte. ¿Sabes dónde empieza el problema? Desde que permites que tus hijos te desafíen. Hay niños que abiertamente desafían a sus padres. ¿Qué es un desafío para tu padre? Oye, haz esto, no quiero. Oye, esto, no. Eso es un desafío y merece una disciplina. Yo me acuerdo, hermanos, que en mis tiempos... Hace 3 años, hermana, no se ría, Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo era joven, hace muchos años, si mi padre me regañaba, yo me iba todo regañado, ¿cierto o no? Hoy en día son los padres los que se van todos regañados. Y yo los veo, hermanos, de verdad. Oye, haz esto. No, no quiero, déjame en paz. Y el papá... ¿Cómo van a cumplir ese mandamiento si tú no le estás enseñando a obedecerlo? Mira, hay muchos de nosotros que aún vivimos con papás. Aunque ya tengo una familia, sigo viviendo con papá. ¿Sabes qué? Tu hijo imita la manera en que tú tratas a tus padres. Y alguna vez platicando con alguien de aquí, se lo decía. Mira, la manera en que tu hijo te contesta es la manera en que tú le contestas a tus padres. Igualito. Le estás enseñando a tu hijo no a obedecer la ley de Dios, sino a ¿qué? A desobedecerla. Ok, querido hijo, ¿quieres que te deje en paz? Muy bien. Ya tienes tu familia, tienes a tu hijo, vete a donde vivir y ahí haz tu santa voluntad. Mientras vivas en mi techo, mientras dependas de mí, haces mis reglas. Eso mandan las escrituras. Mientras el hijo dependa de papá, no dependo de él porque yo trabajo sí, pero vives en su casa. Así que le cumples a tu papá. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estamos totalmente desfasados de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la educación en el evangelio de los niños? Y ya no le sigo al siguiente porque viene no levantarás falso testimonio. Y ahí me paso como 2 predicaciones que les enseñamos a los niños a mentir. Mentimos enfrente de ellos como habíamos visto en una predicación. Entonces, un discípulo de Cristo obedece los mandamientos de Dios. Siguiente, el discípulo de Cristo hace la voluntad de Dios. El discípulo de Cristo hace la voluntad de Dios. No es lo mismo obedecer los mandamientos que hacer la voluntad. Son cosas totalmente distintas. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Miren lo que dice ahí, Mateo 12:50. Dice la palabra de Dios todos juntos: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Más clarito?
ni el agua, hermanos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, hermanos? A ver, ¿quién me dice qué es hacer la voluntad de Dios? Por ahí hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, del pastor John MacArthur, que se llama Conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que demandan las escrituras. ¿Qué? Y creo que yo de hecho ya les prediqué una vez esto, los 5 puntos de la voluntad de Dios. Ahorita que me estoy acordando. Número 1, la voluntad de Dios es que seas salvo. Número 2, la voluntad de Dios es que te sometas. Hablando de Dios, padres, autoridades. Número 3, la voluntad de Dios es que seas agradecido. Ded gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, dice la palabra. Número 1, que seas salvo. Número 2, que te sometas. Número 3, que seas agradecido. Número 4, que te santifiques. Número 4, que te santifiques. Número 5, que prediques su palabra. ¿Quién está cumpliendo estos 5 aspectos de la voluntad de Dios? Levante la mano. Entonces, ¿cómo le estás enseñando a tus hijos a hacer la voluntad de Dios? Pero se dan cuenta cómo, miren, el cristiano no dice mentiras. En serio, el cristiano no dice mentiras, más que cuando ora y canta. ¿A poco no le oramos a Dios pidiendo que se haga su voluntad? Y luego, ¿a poco no le cantamos yo quiero hacer tu voluntad? Es una mentira. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Como le dijo Dios al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, piensa lo que oras, reflexiónalo, piensa lo que cantas, reflexiónalo. No le digas a Dios que se haga tu voluntad o yo quiero hacer tu voluntad si no la vas a hacer. De cualquier manera ya pecaste por omisión. No le hagas más duro el cuello a tu soga, hermano. Si le vas a decir a Dios que se haga tu voluntad y le vas a cantar, quiero hacer tu voluntad, es porque tú vas a hacer ¿qué? La voluntad, que seas salvo, que te sometas, que seas agradecido, que te santifiques, que prediques su palabra. Eso es la voluntad de Dios, queridos hermanos. Entonces tu hijo estará demostrando que es un discípulo, que es salvo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo eres, porque se lo estás mostrando con tu ejemplo. Esa es la manera de llevar a los niños a entender la salvación. Hijo, tú eres salvo por creer. ¿Y cómo sé que estoy creyendo? Porque eres un discípulo, estás aprendiendo de Cristo. ¿Y cómo sé que estoy aprendiendo de Cristo? Sencillo, hijo, porque sigues a Cristo, porque confiesas tus pecados, porque amas a tus hermanos, porque obedeces los mandamientos de Dios, porque haces la voluntad de Dios. Si tú ves todo eso en una persona, ¿qué vas a decir? Pues ese es un cristiano. Si yo veo lo contrario y a mí viene la persona y me dice, soy cristiano, ¿qué voy a decir? ¿A poco? ¿Nunca les pasó así en la escuela? A mí no, porque no fui cristiano hasta después de que me gradué de la preparatoria, ¿verdad? Y eso porque le hice en un solo examen, ¿verdad? Pero hay cristianos que van en la escuela y sus amigos o compañeros se enteran que son cristianos hasta después. O se enteran que son cristianos
Y en el proceso de conocimiento les dicen, ¿a poco tú sí eres cristiano? Pues ve lo que haces. ¿Y a quién quemamos con eso? No a nosotros. Dice Tito, por su causa el evangelio es blasfemado, es vituperado. Por su culpa de cómo se comportan. Y eso lo estás viviendo desde casa. Hermanos, por favor, se lo suplico en el amor de Cristo, pongamos esto en práctica. Practiquemos esto, hermanos. Los tiempos son muy difíciles. Hoy en día el homosexualismo ya es normal, el lesbianismo ya es normal aún dentro de las iglesias de Cristo, la fornicación ya es normal, los embarazos fuera del matrimonio son normales, el asesinar a los niños en el vientre son normales, el alcoholismo ya es normal, la drogadicción ya es normal, tanto que en la televisión aparece una señora que se cree muy moral diciendo legalicemos la marihuana, vota por el verde. Y lo estamos viendo muy normal. Amado hermano, ¿quieres eso para tus hijos? Pues no les enseñes eso entonces. Enséñales a Cristo, la eficacia de la palabra, la gracia irresistible, la elección soberana, la justificación por gracia, la perseverancia de los santos. ¿Sabes qué es la perseverancia de los santos? Pórtate bien. Pero eso se enseña hasta después de que son salvos. Enséñales a amar a Dios, enséñales a amar a su prójimo, enséñales a obedecer los mandamientos, enséñales a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál va a ser el resultado de eso? Ahora sí, el cielo, la salvación. Todo lo contrario, ¿sabes cuál va a ser el resultado? La muerte y la perdición. ¿Quieres eso para tu hijo? De verdad, hermano, ponte a pensar en este momento, de verdad, ya reflexiónalo en este momento. ¿Quieres eso para tus hijos? No solamente sufrimiento aquí, sino sufrimiento eterno. Hermano, si de verdad amas a tus hijos, los vas a criar con el verdadero amor que es Dios. No puedes decir que amas a tus hijos cuando los estás educando en la condenación. No lo estás amando. Estás haciendo todo menos amar a tu hijo. Así que, hermanos, como decía el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis, voy a cambiarlo, no es pecado, no lo estoy sacando de contexto, que presentéis a vuestros hijos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Entrégale a tus hijos a Dios. No creas que por pasar aquí enfrente y presentarlo ya. No, hermanos, no. Preséntale a tus hijos a Dios, pero también llévalos a Él. Te voy a llevar a Cristo, hijo mío. Es la mayor evidencia de que amas a tu hijo, que lo lleves a Cristo. Sí, amado hermano, tu hijo va a sufrir, pero va a sufrir por Cristo y no va a sufrir por estar pecando y después de ese sufrimiento terrenal, sufrimiento eterno, porque Dios no dará por inocente al culpable. Y en ese momento no le vas a poder decir a Dios, no, Señor, por favor, no, tú sabías, te di mi palabra, te mandé al gritón ese de cada 8 días a que te estuviera diciendo y diciendo, cambia esto, deja esto, guíalo en esto, enséñale esto, y tú lo que hiciste fue todo lo contrario, así que por tu culpa, tu hijo se está en el infierno. Y no le eches la culpa a Dios.
Es Dios el que va a condenar a mi hijo. No, lo condenaste tú desde el principio. Tú estás llevando a la condenación a tu hijo. A veces yo platico con algunos hermanos de aquí, bueno, con la mayoría de hecho, más bien con todos. Y a algunos yo les he dicho, a mí me hubiera gustado que mis papás me guiaran desde niño. Me hubiera gustado una escuelita dominical, me hubiera gustado ir a algún campamento de niños, me hubiera gustado ir a una escuelita bíblica de vacaciones. El Señor tiene sus tiempos. Él ya me llamó siendo grande, 23 años tenía yo cuando el Señor me rescató. Hermanos, ustedes están en el momento preciso. Hay algunos que entendemos mal el texto y decimos, es que debe ser en el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios para tus hijos es ahora. Después ya va a ser casi imposible. ¿Se dan cuenta? Hay papás que quieren corregir a sus hijos siendo adultos. ¿Qué le haces? Ya no se puede. Ya es casi imposible que lo corrijas. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, hemos tenido por lo menos 4 o 5 predicaciones de cómo evangelizar a los hijos. No las echen por tierra. Si es necesario, vuélvanlas a ver, vuélvanlas a revisar. Revisen con lo que les hemos dicho de las Escrituras. Y pónganlo en práctica. Porque tú puedes decir, ya lo sé. Me queda claro, ya lo sabes. El problema es por qué no lo haces. ¿Te das cuenta? Y yo los entiendo, hermanos, aman a sus hijos, pero si aman a sus hijos, hagan lo correcto para sus hijos, porque al decir, es que yo amo a mi hijo y no puedo disciplinarlo, entonces no lo estás amando, dice el libro de Hebreos. Es que siento feo al disciplinarlo, no te preocupes, vas a sentirte peor cuando lo veas en el infierno. Así que, amados hermanos, lleven a sus hijos a Cristo. Déjenme terminar con una cita del pastor John MacArthur. Dice el pastor John MacArthur: los padres deberían esforzarse fervientemente a la hora de enseñar a sus hijos sobre Cristo y su necesidad de ser salvos, pero también deberían reconocer que una parte esencial de esa labor es protegerles de que piensen que son salvos cuando no lo son. Fin de la cita. La voy a repetir. Los padres deberían esforzarse fervientemente a la hora de enseñar a sus hijos sobre Cristo y su necesidad de ser salvos, pero también deberían reconocer que una parte esencial de esa labor es protegerles de que piensen que son salvos cuando no lo son. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que protegiste a tu hijo de decir que es salvo cuando no lo es? Que cuando crezca no diga, yo nací en una cuna cristiana. ¿Por qué, hermano? Porque yo no veo en la Biblia que Cristo haya muerto por muebles. Cristo murió por personas, no por cunas. Así que la cuna no es cristiana. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Fuerte, Señor, fuerte. Pero yo creo que es necesaria, Señor. Yo creo que da justamente en el punto, Padre, de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Señor, que recapacitemos, que reflexionemos, Señor, en todo eso que estamos haciendo mal y que a usted no le agrada. Que reflexionemos en cómo educamos a nuestros hijos o a los demás en mentiras, Señor. Padre, que podamos predicarles la eficacia del Evangelio, pero sobre todo nosotros mismos vivir esa eficacia para que sea de impacto para ellos, no solamente de palabras, sino de ejemplo, Señor. Ayude a mis hermanos, Padre, que son padres. Ayude a mis hermanas que son madres. Denle la sabiduría en su palabra. Denle la necesidad de aprenderlas para que puedan guiar y criar a sus hijos. Denos un espíritu de servicio, Señor. Un espíritu de fervor. Un espíritu de gozo, Señor, que pueda mostrar que estamos entregados a usted porque le amamos y de esa manera impactar a los pequeños que vienen detrás de nosotros. Padre, gracias.
Gracias por todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.